La guerra no solo trae la muerte consigo, ya que entre sus objetivos más profundos suele estar la destrucción sistemática de la memoria y la identidad de un pueblo. Ya que al derribar una biblioteca, un templo o un sitio con una carga cultural importante, los atacantes buscan borrar el pasado, la historia. Esto para dominar contundentemente el presente. Así que en este clip vamos a conocer solo algunos de los cientos, quizá miles, monumentos que en su momento sobrevivieron a imperios a través de los siglos, pero que no pudieron resistir a la brutalidad de nuestra propia era. El Teatro Dramático Regional de Donetsk, ubicado en el corazón de Mariupol, fue durante décadas el epicentro cultural de esta ciudad ucraniana. Inaugurado en 1960, su diseño clásico soviético, con su característico frontón tallado y su pórtico de columnas blancas, se alzaba sobre el sitio donde antiguamente existió una iglesia. Este edificio no solo era importante por su valor arquitectónico, sino por ser el único teatro de gran escala en la región. Durante la invasión rusa de Ucrania en 2022, ante el asedio total de la ciudad, el teatro se transformó en el refugio antibombas más grande de Mariupol, albergando a más de 1000 civiles que huían de los bombardeos. El horror llegó el 16 de marzo de 2022, ya que la versión rusa concluyó que militantes neonazis del batallón Azov de Ucrania colocaron explosivos en el edificio histórico mientras huían ante el avance del ejército ruso. Por su parte, investigaciones ucranianas y de la ONU sugieren lo contrario, y mencionan que 2 bombas fueron lanzadas desde un avión ruso. Como sabemos, cada bando intentará contar su versión de la historia con tal de eludir responsabilidades. Lo que es un hecho, y lo verdaderamente lamentable, son las decenas de víctimas fatales tras la explosión. Además, que se perdió la pieza central de la identidad urbana de Mariupol y un espacio civil muy importante. De forma contrastante, este edificio fue restaurado por autoridades rusas y reabierto en diciembre de 2025. Este es un caso en donde está claro el gran daño humano y al patrimonio de Mariupol, pero que sigue teniendo sus interrogantes de quiénes fueron los verdaderos responsables. La gran mezquita Al-Omari, conocida como el corazón de piedra de la ciudad de Gaza, representaba uno de los ejemplos más fascinantes de continuidad histórica y arquitectónica en el Mediterráneo, ya que sus cimientos descansaban sobre un antiguo templo filisteo que luego se transformó en una iglesia bizantina en el siglo V. Esto para ser convertida finalmente en mezquita tras la llegada del califato de Omar ibn al-Khattab en el siglo VII. Reconstruida como catedral por los cruzados en el siglo XII y de vuelta al culto islámico por los mamelucos en el siglo XIII, su estructura era una amalgama única de arcos góticos y de motivos árabes. Su importancia residía en ser el centro de la vida espiritual de Gaza, además que albergaba una biblioteca con manuscritos invaluables que databan del siglo XIV. Durante la guerra entre Israel y Hamás, el 8 de diciembre de 2023, un bombardeo masivo de la Fuerza Aérea Israelí impactó directamente en el complejo, reduciendo la majestuosa sala de oración principal y los antiguos pórticos a meros escombros. Con este ataque se perdió la conexión física más profunda de la región con su pasado medieval. Además, desaparecieron archivos históricos irreemplazables y una arquitectura que había sobrevivido a terremotos y a conquistas por más de 800 años. El ejército israelí justificó la acción afirmando que el lugar era utilizado por Hamás como centro de mando y cobertura para túneles. No obstante, para los expertos en patrimonio, la razón ulterior, una vez más, fue el desmantelamiento del tejido simbólico y de la identidad cultural de la ciudad, ya que lo que había tomado siglos en construirse, desapareció bajo el fuego de la aviación moderna en apenas unos segundos. Ha habido esfuerzos desde finales de 2025 para tratar de rescatar textos medievales y luego digitalizarlos, así como de la recuperación de piedras que se prevé puedan utilizarse en una posible reconstrucción a futuro. La ciudad de Babilonia, situada a orillas del río Éufrates, es una de las ciudades antiguas más reconocibles y citadas a nivel mundial. Sus estructuras más icónicas, como la vía procesional y las murallas interiores, datan principalmente del reinado de Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. La ciudad, como sabemos, no solo era la capital de un imperio, sino que era el centro de conocimiento, las matemáticas y de las leyes en la antigua Mesopotamia.
Sus murallas de ladrillo azul vidriado y sus relieves de dragones y toros representaban la cúspide de la ingeniería y el arte de la Edad de Hierro, siendo este un sitio de valor universal excepcional reconocido por la UNESCO. La destrucción de Babilonia en el siglo XXI no ocurrió esta vez por un bombardeo, sino por una ocupación logística tras la invasión de Irak en el año 2003. Ya que entre abril de ese mismo año y diciembre de 2004, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y fuerzas de la coalición, principalmente polacas, establecieron el llamado Campamento Alfa, esto directamente sobre las ruinas. Allí, se construyeron helipuertos, se cavaron zanjas de miles de metros para tuberías a través de depósitos arqueológicos y se utilizaron vehículos pesados sobre los pisos de 2600 años de antigüedad. Con esta ocupación se perdió la integridad del suelo arqueológico. Miles de ladrillos originales fueron aplastados o fragmentados y el uso de grava traída de fuera contaminó el sitio gravemente. Aunque no hubo bajas humanas civiles en el sitio durante la construcción de la base, el daño al patrimonio fue calificado por el Museo Británico como un acto de negligencia histórica comparable al saqueo de museos. La razón principal de esta ocupación fue la conveniencia logística, ya que el sitio ofrecía una ubicación elevada y simbólica para establecer el centro de mando regional, ignorando las advertencias de los arqueólogos sobre la fragilidad del terreno. El minarete de Malwiya, parte de la gran mezquita de Samarra en Irak, es una de las estructuras más icónicas del mundo islámico y un símbolo nacional iraquí. Construido entre los años 848 y 852 después de Cristo por el califa al-Mutawakkil, este minarete de 52 metros destaca por su diseño único en espiral con una rampa ascendente exterior. Su importancia radica en ser el remanente más importante del califato abasí en su época de mayor esplendor, representando una innovación arquitectónica sin precedentes que fusionaba la tradición de los sigurat mesopotámicos con la función religiosa musulmana, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la guerra de Irak, la estructura sufrió daños significativos en abril del año 2005, ya que a pesar de las advertencias internacionales sobre la protección de sitios culturales, el ejército de los Estados Unidos ocupó el minarete, utilizándolo como puesto de observación y nido de francotiradores debido a su altura estratégica sobre la llanura de Samarra. Esta ocupación militar convirtió el monumento en un objetivo legítimo de combate. Sin embargo, en un ataque insurgente destinado a desalojar a las tropas extranjeras, una explosión dañó la sección superior del minarete, destruyendo parte de la mampostería original y la cúpula de ladrillo que coronaba la espiral. Con su destrucción parcial se perdió la integridad física de un hito arquitectónico que había sobrevivido intacto por más de 1000 años. Tampoco se reportaron bajas humanas en el momento de la explosión. Sin embargo, el acto simbolizó el fracaso en la protección del patrimonio bajo ocupación. La razón principal de la vulnerabilidad del sitio fue su uso militar logístico por parte de las fuerzas de la coalición, cuya presencia convirtió un tesoro de la humanidad en un punto de ventaja táctica en un conflicto de guerrillas. La Persépolis fue la capital ceremonial del vasto imperio aqueménida fundado por Darío el Grande hacia el año 518 a.C. Situada a los pies del monte Ramet, esta maravilla arquitectónica no era solo un centro administrativo, sino el escenario de las festividades del Nowruz, donde las naciones del mundo antiguo rendían tributo al Rey de Reyes. Su importancia es incuestionable, ya que representa el primer gran ejemplo de un imperio multicultural, esto reflejado en una arquitectura que fusionaba estilos asirios, egipcios y griegos con la identidad persa. Sus bajorrelieves, la Puerta de todas las Naciones y el Palacio de Apadana son testimonios únicos de los inicios de la gobernanza imperial y el arte antiguo. La tragedia alcanzó este sitio justo en febrero de 2026, durante la campaña de bombardeos estratégicos en el marco de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. En un ataque nocturno ejecutado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un misil de crucero desviado o un impacto colateral golpeó directamente el complejo de la terraza. La explosión destruyó parcialmente las columnas monumentales de la Apadana y pulverizó una sección crítica en los relieves de la escalera este. Con este impacto, se perdieron detalles iconográficos que habían sobrevivido más de 2500 años.
En el incidente, murieron 6 guardias del sitio y un arqueólogo residente que intentaba proteger los archivos del museo local. El Comando Central de los Estados Unidos alegó que el ataque no fue intencionado, sino el resultado de un error técnico durante la intercepción de defensas aéreas cercanas. Sin embargo, el riesgo se mantiene sobre la Persépolis, esto debido a su proximidad con bases logísticas en la provincia de Fars. Este evento, ocurrido apenas a inicios de 2026, marca uno de los puntos más oscuros en la destrucción de estructuras patrimonio de la humanidad, lo que nos demuestra el nulo respeto por los atacantes hacia cualquier tipo de expresión arquitectónica o cultural mientras se consoliden sus intereses. La plaza de Naqsh-e-Jahan en Isfahán, conocida como el espejo del mundo, es una de las obras maestras del urbanismo y la arquitectura universal. Construida entre 1598 y 1629 por orden del Shah Abbas I, esta plaza simbolizó el renacimiento del imperio safávida y el esplendor de la Persia islámica. Con sus 512 metros de longitud, no es simplemente un espacio público, sino un sitio donde converge el poder político en el Palacio Ali Kapur, la religión en la Mezquita del Imán y la economía en el Gran Bazar. Siendo catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, sus cúpulas de mosaicos azul turquesa representaban la visión de un paraíso terrenal. La devastación alcanzó a este complejo justo en marzo de 2026, durante la recién iniciada guerra por Estados Unidos e Israel. En una operación de bombardeo estratégico, un proyectil de precisión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos impactó en el ala norte del complejo. La explosión y la onda de choque provocaron el colapso total de la estructura de madera del Palacio de Ali Kapur y causaron grietas estructurales irreversibles en la emblemática cúpula de la Mezquita del Imán. Con este ataque se perdió la integridad de uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de Irán. Además, desaparecieron frescos originales del siglo XVII y mosaicos que representaban la cumbre del arte cerámico persa. El ataque dejó un saldo de 12 personas muertas, incluyendo civiles que se encontraban en el bazar y personal de conservación del sitio. Una vez más, el mando militar estadounidense justificó la acción alegando que el complejo albergaba un centro de mando y comunicaciones encubierto, otro de los motivos de manual de la guerra por excelencia. Sin embargo, como ahora sabemos, uno de los motivos al atacar al complejo, considerado orgullo nacional iraní, reside en que los atacantes saben que para fracturar la moral del país, no solo hay que dirigirse hacia objetivos militares, sino que también hay que destruir sus símbolos. Mecanismos de protección internacional como la Convención de La Haya se crearon en su momento, entre otras cosas, para designar al patrimonio de la humanidad como territorio neutral. Sin embargo, estos mismos tratados incluyen las excepciones, ya que al tratarse de una necesidad militar, los atacantes simplemente pueden alegar que el enemigo ha convertido algún sitio en un depósito de armas o en una base militar. Esto para que legalmente el monumento pierda esa neutralidad y se transforme en un objetivo legítimo. Tal parece que este tipo de mecanismos solo se hicieron para dar una apariencia de civilidad, cuando en la práctica se trastocan y se usan a conveniencia. Ya que si estuviéramos en un mundo justo e ideal, todos y cada uno de los atacantes que alegan daños colaterales o errores tácticos deberían ser juzgados por crímenes de guerra, ya que su justificación es de lo más barata.